Hay que recordar que Israel no es un estado débil. Cuando uno voltea y ve estos datos y estas escenas, uno supondría que esto le podría pasar a cualquier estado mexicano, cualquier estado de la República, en donde la enorme falta a veces de responsabilidad de autoridades y ciudadanos lleva a este tipo de desgracias. Sin embargo, el hecho de que Israel sea un estado poderoso, por supuesto en términos económicos, por supuesto en términos militares, no lo hace en un momento determinado un estado que esté libre de este tipo de tragedias. Son tragedias porque, por un lado, y hay que recordar, hay que decirlo abiertamente sin esconder nada, porque en estos tiempos del Wikileaks andar escondiendo cosas resulta mucho más peligroso que el hacerlas abiertas. Hay que recordar que a raíz de esta tragedia se desata en Israel una crítica muy fuerte con respecto a el por qué el Estado de Israel no tenía los aviones necesarios, los recursos necesarios para enfrentar una tragedia de esta naturaleza. ¿Por qué se descuidó esta área? ¿Por qué esos magníficos aviones que sirven para defender a la población frente a los ataques, por supuesto, del enemigo, terminaban siendo inservibles para una situación de esta naturaleza? Y creo que esto es importante expresarlo porque hay que entender que la propia sociedad israelí es la primera que reaccionó en este sentido, en el sentido de la protesta frente a su gobierno, de la crítica como tal. Pero hay que recordar que en los momentos en donde Israel se hace crítica, y crítica fuerte, fuerte, muy fuerte, de descalificación de autoridades, de señalar culpables, de cobrárselos, porque no están simplemente ahí elegidos porque pues llegaron y nadie los puede tocar. En este momento mismo, la sociedad israelí, que como toda sociedad de este siglo XXI, se maneja con altísimos niveles de individualismo. Desgraciadamente, uno de nuestros más graves problemas, no solo en términos de comunidades judías, no solo en términos de sociedades en general, es el hecho de que cada vez más este concepto de lo colectivo se ha ido deshaciendo. Cada vez más el interés particular, estos modelos de la cibernética, del internet, de la capacidad de hacer las cosas solo, sin la necesidad de que otros colaboren, nos lleva a pensar que esa práctica colectiva, que en el pasado quizá llegó a extremos pues no queridos, hoy se vuelve a convertir en una necesidad fundamental. Hoy, frente a un incendio, frente a fuego, no estamos hablando ni de armas nucleares, ni estamos hablando de algún tipo de armamento sofisticado o de una guerra bacteriológica. Estamos hablando de una negligencia de dos muchachos que están fumando una narguila y que avientan las cenizas, se prende y se incendia y no hay nada que hacer. Y cuando aparece este aparato de la sociedad israelí, que además, como en los momentos de crisis, quizá cualquier sociedad lo hace, pero la sociedad israelí con mayor peso, este involucramiento, este llegar a la zona y tratar de sacar a la gente y llevarla a otro lado, esta idea incluso de comenzar a recibir ayuda de quien uno no hubiese pensado que llegaran. Cuando uno ve las escenas en la televisión israelí del camioncito de agua que viene de la Autoridad Nacional Palestina, y uno pensaría, bueno, ¿estos qué creen que con esto van a pagar? No importa. El hecho real es que había ahí un cuerpo de bomberos, si quieren ustedes, de tercer mundo o cuarto mundo, dispuesto a entrar a ver qué podía ayudar. Y recuerdo que en un programa de la televisión israelí entrevistaban a uno de estos palestinos que venían en el camioncito y le preguntaban ¿usted qué siente de estar aquí? Es un terreno que pues, todavía para ustedes eso es un terreno enemigo, están yendo a ayudar, cuando seguramente los señores de Hezbollah o de Hamas hubiesen esperado aventar gasolina para que se quemara más rápido. Y la respuesta fue una respuesta muy clara de decir, mire, yo no sé qué opinarán ellos, pero yo lo que le puedo decir es que hace unos años en la ciudad de Ramallah hubo un derrumbe. Se cayó un edificio por mal construcción, hasta se qué, estaba mal hecho, lo que ya conocemos.
Y había un montón de gente atrapada. Y los primeros que llegaron fueron los cuerpos de seguridad del ejército israelí, a los que les tenemos un enorme temor de este lado, porque sabemos que cuando llegan están buscando, perseguidos, terroristas, etcétera, etcétera. Y en ese momento llegaron, metieron los colchones esos que levantan, se metieron, sacaron y rescataron a la gente. Y eso no se olvida. Eso es parte de la realidad. Y creo que esto es una situación que incluso ha obligado en términos políticos a cambiar muchas cosas. La relación entre Israel y Turquía es una relación muy, muy tensa, lo sabemos, los turcos jugaron cartas políticas que no es el momento aquí de platicarlas o de discutirlas, pero que en el momento en que se requiere el tipo de ayuda, ustedes vieron los países que ahí aparecen. Yo la verdad, los que más me sorprendieron ahí desde el momento era, por un lado, Turquía y por supuesto la Autoridad Nacional Palestina. Quizá más importante es, sin duda alguna, esta respuesta propia de lo que sería la solidaridad de la propia sociedad israelí. Y uno se pregunta ahí, bueno, pues, ¿por qué el Estado de Israel? Ya vimos los datos. ¿De cuántos se está hablando? ¿De 500 millones de dólares? ¿Sí? 500 millones de dólares, parte de un presupuesto, se rescata, se saca de un lado, se pone y se acabó. No es la gran cantidad de dinero para un gobierno. Y uno diría, bueno, ¿y qué? Yo aquí vivo otros problemas, la delincuencia, la economía, etcétera, etcétera. Las comunidades judías en la diáspora sobreviven de un famoso triángulo que nos da la posibilidad de ser parte de esta realidad. Es un triángulo que está formado por la estructura comunitaria, la comunidad, la primera parte, el lugar en donde vivimos, en este caso México, y el tercero es el vínculo con Israel. Es un triángulo que uno se lo pone encima y empieza uno a pelear. ¿Qué es más importante? La pertenencia al país, y ahí vemos entonces sectores que hablan de una mayor participación en México, etcétera, lo que sea, perfecto, incluso, bueno, aquí no se da, pero en otros países niveles de asimilación alto, etcétera, etcétera. Está la segunda parte, que es la vida comunitaria como tal, una vida comunitaria que tiene que ser rica, que tiene que ser constante, que tiene que estar involucrada con los propios proyectos educativos y sociales de la comunidad. Garantizar servicios sociales para la comunidad, preocuparse por el nivel de vida mismo de la comunidad. Y el tercero es el elemento Israel, el elemento que nos permite darle un giro a ese círculo y convertirlo en parte de nuestra realidad cotidiana. Las comunidades judías desaparecen, y así han desaparecido muchas, fundamentalmente quiero hablar de las latinoamericanas, cuando el triángulo se rompe. Se rompe porque el país se revienta, Venezuela, se rompe esa parte, no hay salidas y las comunidades dejan de funcionar. La segunda parte, no funcionan las comunidades. ¿Cuándo no funcionan? Cuando no son rentables. ¿Qué quiero decir que una comunidad judía no es rentable? Una comunidad judía no es rentable cuando la gente no quiere pertenecer a ella, porque no le da nada, porque no le sirve para nada. Cuando uno voltea al caso mexicano, uno dice, bueno, en la primera parte de México estará golpeado, pero sigue siendo un espacio de vida aceptable en términos comunitarios. El segundo espacio, vida comunitaria, lo tienes ahí como un elemento que está presente, que tiene sus altas y bajas, pero tiene una capacidad de reproducción importante. Y aparece el tercer punto, el punto Israel. En muchas ocasiones, cuando se daban situaciones de crisis económica, se decidía que era mejor dedicarse nos pasó en 95 y nos pasó en 86 también con crisis económicas, en donde decían, no, lo importante es ahora dedicarse a lo que está aquí. En Israel se vayan al diablo, que esperen mejores momentos para poder involucrarnos con eso. Y cuando ese tipo de elementos aparecen, cuando las comunidades dejan de ser rentables o hay crisis económicas, toda la estructura comienza a desbaratarse. Y así desaparecieron comunidades en Venezuela, y así desaparecieron comunidades en Bolivia, y así desaparecieron comunidades en Perú, y así se acabó media comunidad argentina desapareciendo, por razones internas, por desestructura comunitaria o por falta de vínculo con la otra parte del triángulo que es el Estado de Israel. Y este momento, y creo que esto es importante, no solamente en términos de la cuestión de la aportación como tal,
sino como la necesidad, digo aquí, jóvenes de movimientos juveniles, de volver a tomar esta idea de la pertenencia colectiva, de lo que todos podemos hacer en función de esta tercera parte del triángulo, de la posibilidad de reforzar la propia estructura comunitaria con esto, con entrar a un proyecto de reconstrucción de algo que se destruyó porque hubo errores. Asumámoslo claramente, hubo errores, no hubo una predicción, no hubo una previsión, que les diera la posibilidad de enfrentarlo. Y hoy ahí está la posibilidad de hacerlo. Ahí está la posibilidad de una diáspora judía de en 4 o 5 años más poder regresar a Israel y ver parte importante del país reconstruido directamente, no solamente con el dinero que se pueda recolectar, sino con la participación directa de jóvenes en proyectos de esta naturaleza. Hoy, más que nunca, Israel representa para comunidades como la propia comunidad judía de México un elemento fundamental, básico, para poder garantizar la continuidad. Si cortamos cualquiera de las tres partes del triángulo, si nos hacemos como que no vivimos en este país o vivimos alejados de lo que sería el concepto del trabajo comunitario o nos desentendemos de Israel, corremos el riesgo de reproducir una y otra vez lo que ya le sucedió a otras comunidades que desaparecieron. Y esta es la oportunidad. Y quisiera yo terminar con la frase que decía un pensador judío argelino, Albert Memmi, que al referirse a su relación precisamente de judío francés, argelino francés, y tratar de vincular su forma de vivir y de ser judío, decía: Israel es nuestra única salida, nuestra única alternativa y nuestra última oportunidad histórica. Todo el resto es distraerse del tema. Muchas gracias.